Muy buenos días, queridos líderes. Dios les bendiga. Me alegra saludarlos en esta mañana. Vamos a hacer la primera lección en la que vamos a entrar a estudiar el folleto Curso para Líderes de Grupos Pequeños. Así que esta es la primera lección en la cual vamos a estudiar. Y dice, sin sabiduría no hay liderazgo. Y es interesante, sin sabiduría no hay liderazgo. Vamos a empezar con la primer enunciado que nos habla sobre la necesidad de líderes sabios. Ustedes saben que realmente las grandes empresas son dirigidas normalmente, ¿no?, por personas que conocen, saben del tema, y así es como las empresas pues progresan. Necesitamos que también los líderes, así como cuando Jesús escogió a los discípulos, no lo dejó con lo que ellos sabían, sino que les enseñó, y eso hizo que ellos fueran sabios para saber lo que tenían que hacer en la obra de nuestro Dios. Por eso debemos saber qué tipo de líderes queremos hacer, ¿no? Líderes entusiastas, líderes que sean influencia a los miembros de la iglesia, líderes que sean animados y que sean accesibles por parte de la hermandad. Por eso Dios está llamando a los líderes para que cumplamos la labor a la cual Él nos ha llamado. Por eso vamos a mirar cuál es la primera pregunta. ¿Cuál es una de las principales características del líder cristiano? Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. ¿Cuál será la respuesta que debemos colocar ahí? A ver, ¿cuál es una de las principales características del líder cristiano? Ser sabios. Es la verdad. Necesitamos no solo personas inteligentes, sino sabias, personas que sepan manejar el conocimiento y lo sepan aplicar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, y aunque no somos las personas más indicadas en el sentido de pronto ser las más estudiadas o de tener mucha salud. No, Dios nos ha llamado, y si Dios nos ha llamado, seremos las personas correctas. De pronto, si usted no lo cree, créalo. Dios lo ha llamado porque cree que usted es la persona correcta en la cual Dios puede hacer grandes cosas. Por eso es importante la sabiduría. La sabiduría no solo se aprende con libros. La sabiduría se aprende a través de la experiencia, a través de lo que Dios le ha enseñado como aprendizaje, y al unir con lo que aprendes, con lo que conoces, con la experiencia, todo eso forma lo que es sabiduría. Ahora, la segunda pregunta ¿es malo desear el liderazgo? La Biblia dice en Marcos 9:33 al 35, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahora, ¿cuál será la respuesta? ¿Es malo desear el liderazgo? Claro que no. La confusión que hay acá no es que Dios los haya llamado a ser discípulos o líderes, sino qué tipo de cargo querían tener. Querían ser el primero. Pero recuerde que en la obra del Señor no hay primero ni hay segundos. Todos somos
servidores. Entre más sabio sea, mejor servidor será de los demás para dirigir y para conducir lo que es la misión de Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros tenemos discusiones de quién será el líder, quién será el primero, el segundo, lo mejor es cómo vamos a servir los unos con los otros y ponernos de acuerdo para trabajar en equipo, que es lo que Dios realmente quiere. Tercera pregunta. En la opinión de Jesús, ¿qué significa ser un líder? Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en la opinión de Jesús, ¿qué significa ser un líder? Pues lo venimos comentando. Líder es aquel que por amor empieza a servir sin imponer estrictamente, sino que fluye del corazón, fluye de esa vida espiritual. Y sin duda Jesús, el más grande líder de este mundo y el líder supremo del universo, dice que Él no vino para que lo sirvieran, sino vino primero para enseñarnos a servir. Por eso, ¿qué significa ser un líder? Es aquel que por amor sirve a Dios, sirve a la iglesia, sirve a los demás, sirve al reino de los cielos. Así que no es aquel que se queda solo en ordenar, sino que actúa y trabaja para influenciar a otros, para que también sirvan, para que también trabajen en la causa de nuestro Dios. Así que este líder debe ir con toda en el nombre de Jesús. La cuarta pregunta es, ¿qué le pidió Salomón a Dios al ser nombrado líder? 1 Reyes 3, 2 y 9 y 2. Dice, para resumir este texto bíblico, lo que más le pidió Salomón a Dios, ustedes ya lo saben que es sabiduría. ¿Para qué? Para guiar a un pueblo. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que necesita Dios, no solamente en ese pueblo, sino en el avance de su obra. Por eso es importante tener ese sentido de trabajo, de servicio y de desear la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque necesitamos buen juicio, o sea, necesitamos saber tomar y decidir las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Se necesita prudencia, necesitamos también el deseo de que las cosas no queden a medias, sino ejecutarlas para que sucedan. Número 4. ¿De dónde viene la sabiduría? Bueno, Job 20, 28, versículo 20, 23, 27, 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Dios entiende el camino de ella y la conoce su lugar. Entonces la veía él y la manifestaba, le preparó y la descubrió también. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Bueno, si el reino de los cielos viene del cielo por Jesucristo y la palabra de Dios es inspirada por Dios, la sabiduría, la verdadera sabiduría, esa que trasciende el plano material, vendrá solo de Dios. Por eso es importante cada mañana llenarnos de la sabiduría, de la palabra, meditar en la palabra. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Para qué dijo lo que dijo en la Biblia? ¿Quién y cómo aplicarlo? Así que es importante entender que hay una sola fuente de sabiduría y es Dios. Y por eso necesitamos reunirnos como líderes para dialogar, para hablar, porque en consejo de sabios es donde sale realmente
un consenso de sabiduría para poder actuar como equipo, como Dios lo quiere hacer. Quinta pregunta. ¿En qué consiste la verdadera sabiduría? Salmos 111, versículo 2 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Así que la verdadera sabiduría no es simplemente una contemplación mística de Dios, sino de la fiel obediencia a sus principios. Significa que nosotros debemos prestar mucha atención a lo que Dios dice. Los métodos de evangelismo, los métodos de organización, los métodos de avance de la obra misionera no dependerán de mis métodos humanos, sino que ya está escrito. Lo que hay que es extraer de la Biblia lo que ya está escrito para trabajar, para servirlo. Pregunta 11. ¿Qué condición debe cumplir un líder para ser considerado creíble y fiable? Elena de White dice: vemos la necesidad de hombres devotos y fervientes que tengan la obra que deben ser realizada en el futuro. No debemos considerar a ningún ser humano como creíble y confiable a menos que sea evidente de esta afirmación en las verdades de la palabra de Dios. La confiabilidad de una persona y la credibilidad depende 100%, número uno, de hacerle caso a Dios, de que el líder le haga caso a Dios, y número dos, ejecute lo que Dios dice. Aquí no necesitamos hacer cosas que no vayan de acuerdo a lo que está escrito, porque lo que está escrito es lo que ha resultado. ¿Por qué? Porque si Dios lo dice, es porque Él lo bendice. Es muy importante. Ahora, ¿qué debería verse en la vida de un líder? Dice Elena de White en Liderazgo Cristiano, página 40. Si los que mandan no tienen dominio propio, se colocan a nivel más bajo del desierto. Dios espera que el mayordomo, a quien Él honra, represente al maestro. Si no puede representar dignamente la paciencia, la bondad, el amor paciente, la honestidad y la abnegación propia de Cristo, si se olvida que es un siervo y se exalta a sí mismo, sería mejor para el pueblo que lo despidieran. Tremendo, ¿verdad? Resumiendo en una sola palabra, se necesita ser humildes. Humildes, como dice ahí, humildes para reconocer y saber esperar. Humildes para saber escuchar. Humildes para saber actuar. Humildes para engrandecer la obra del Señor junto con los hermanos. Humildad para saber cuándo hay que callar, pero también cuándo hay que hablar. Cuándo hay que actuar y cuándo saber esperar también. ¿Qué otra característica debe tener el líder sabio? Dice, no debemos desanimarnos si aparecen cosas de naturaleza molesta. No permita que surjan sus pasiones. Domínese a sí mismo. No permita que su propia paz sea perturbada. En pocas palabras, lo que nos dice este texto es: aprenda a trabajar sabiendo que no podemos desesperarnos, pero tampoco quedarnos quietos. Ir actuando en conjunto, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a lo que nos va presentando el momento, pero no dejar de actuar. ¿Dónde debemos empezar el trabajo de líder sabio? Les ruego por el amor de Cristo que eliminen el espíritu de rudeza y censura. Ustedes necesitan manifestar el tierno amor de una madre, necesitan el amor de Cristo. Entonces no se quejarán por cada error. Tendrán hacia esos corderitos del rebaño una porción de la misma paciencia que Cristo ha manifestado hacia ustedes. Entonces Dios aceptará sus labores en fervor de otros cuando ustedes lleven
con fidelidad las responsabilidades de su hogar, estarán mejor preparados para llevar la responsabilidad de alimentar el rebaño y especialmente de manifestar el tierno cuidado del Salvador hacia los corderos del rebaño. ¿Dónde debe empezar el trabajo del líder sabio? Con usted mismo. Enséñese, deje que la Biblia le enseñe a usted. Y ahora, cuando Dios te enseña a ti, te hace sabio, practíquelo en su hogar. Y cuando lo practique en su hogar, ahora sí, llévelo a la iglesia, a las demás personas. ¿Cuál es tu decisión? Querer ser un líder sabio, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y oraremos. Querido Dios, bendice a este lindo grupo en el nombre de Jesús, al equipo misionero de trabajo. Amén.